Servir para nosotros, los hijos de Dios, es una gran necesidad. Y yo que tengo 25 años sirviendo al Señor, como muchas veces lo he comentado, en 25 años se ve de todo. Y yo vengo de la iglesia, ¿verdad? Porque, a ver, las personas que nacieron en Global, es decir, no vienen de otra iglesia, no conocen otro modelo de iglesia, por favor levanten su mano, los que nacieron acá en Global. Muy bien, son pocos, pero sí hay gente que nacieron acá, ¿verdad? Y no conocen, y obviamente no hay forma de comparar, ¿ok? No estoy diciendo que una iglesia sea mejor que otra o peor que otra, ese no es el punto, sino que somos totalmente diferentes y distintos. Entonces, ¿por qué Global es diferente? Bueno, porque Carlos León, el pastor de Global, tuvo la oportunidad, el privilegio y la bendición de poder servir en distintos ministerios. Y tantos ministerios que pude ver muchísimas formas de hacer iglesia y muchísimas formas de cómo hacer crecer la iglesia o de cómo hacer que la iglesia no crezca. Ambas. Mira, yo recuerdo que yo soy, no sé si aquí habrá gente de aquella época, yo vengo de la iglesia donde los domingos cualquier persona de forma random levantaba la mano para decir: yo tengo un especial para Dios. ¿Habrá alguien aquí de esa época? ¿Puede levantar su mano? ¿No? Bueno. Ya les voy a explicar de qué se trata esto. Porque en la iglesia tradicional se vale todo. En la iglesia tradicional se vale todo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en aquella época, en aquellos años, era la iglesia donde eran iglesias pequeñas, ¿no? Y ahí tú sabías a la hora que entrabas, pero no sabías a la hora que salías. Porque si se metió papá, si se metió Dios, yo siempre he dicho, porque cuando esa iglesia tradicional dice se metió Jehová, estaba afuera entonces. ¿Sí o no? Estaba afuera. Porque si se metió, porque estaba afuera. Y yo dije, bueno, ¿y a quién estábamos adorando aquí entonces? ¿Sí o no? Se metió Jehová. Y empezaban, y déjalo que se... Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, que se mueva, que se mueva. Alábalo que Él vive, alábalo que Él vive, alábalo, alábalo. Oh. Cuidado, Dios los libre a ustedes de pensar que yo me estoy burlando del Espíritu Santo. Cuidado. No, yo me estoy burlando, no, tampoco, de nadie. Pero así era. Yo recuerdo que yo estaba en una iglesia y de repente todo el mundo comenzaba y va, silla para allá, silla para allá, silla para allá. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Y decía y yo me asustaba. Me decía, bueno, pero tú una iglesia, yo voy a seguir aquí, yo me voy a quedar aquí porque no sé. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo se manifiesta como Él quiere. Amén. O sea, si usted un día me ve a mí en una tembladera, una cosa, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo se manifiesta como Él quiere. Hay gente que se cae al piso. Yo me he caído al piso muchas veces de la unción del Espíritu Santo. Pero también tenemos que ser honestos y tenemos que ser sinceros que muchas de estas cosas también son aprendidas. ¿Okay? Y muchas de estas cosas en ocasiones ni siquiera forman parte del Espíritu Santo. No tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Porque dice la palabra que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Por eso donde hay desorden, ahí no está Dios. Y si usted es un adolescente, sepa, adolescente, que si su cuarto está desordenado, no me diga que usted ora en ese cuarto desordenado, porque su oración no pasa del techo. Quizás no sea tan adolescente, pero también tenga tu cuarto desordenado. Tu oración no va a pasar del techo, porque Dios se manifiesta donde hay orden. Bueno, entonces yo recuerdo que estos especiales eran muy comunes en la iglesia. De repente comenzaban los anuncios. Cuando comenzaban los anuncios, eso era muy tétrico, muy
tenebroso, porque no sabías qué cosa pudiese ocurrir en el tiempo de los anuncios. Entonces era un desfile de personas que subían a dar anuncios. Este jueves nos vamos a reunir a lavar los baños. ¿Cuántos se anotan para ver hermano? Levante la mano. ¿Quién va a lavar los baños? ¿Quién va a lavar los baños a la 1? ¿Quién va? Nadie levantaba la mano. Entonces, yo no quiero que nadie me vea que yo levanté la mano para lavar los baños. Entonces eran este tipo de anuncios. Yo recuerdo estar ahí y de repente alguien decir: yo tengo un especial para Dios, quiero cantar una alabanza. No canta, pero ni cumpleaños feliz, pero decidió ese día cantar. Entonces a mí me enseñaron en esa iglesia tradicional: Dios mira el corazón, Dios mira la intención. No importa si tú lo hacías mal, Dios mira tu intención. Ese fue el Dios que a mí me enseñaron, totalmente errado, porque Dios no dio cualquier cosa en la cruz. Dios dio toda su excelencia en la cruz del Calvario. Y a Dios todo lo que se le da con excelencia. Con excelencia. ¿Y lo mejor es para quién? Para Dios. Bueno, resulta que yo me cansé de ver. Empezaba ahí un don o una doña: tu fidelidad es grande. Y tú veías al pianista sudando, tratando de encontrar la nota. Por ahí anda Jimmy, ¿verdad? Por ahí está. Jimmy, ¿tú te acuerdas de eso? ¿Sí o no? Y ahí tú veías a Jimmy tratando de encontrar la nota del hermanito que quería un especial, que quería cantarle al Señor, pero no canta nada. Y lo peor, cuando el hermanito terminaba, la gente aplaudía. Y yo decía: esto no puede ser posible. Nunca se me olvida, porque en la iglesia se valía todo, en esa iglesia, en ese modelo de iglesia. Se valía de todo. Si tú querías servir, no sabías ni cómo te llamaba y te decía: hermanito, póngase ahí a servir. Pero era el que vendía la droga en la esquina. Y tú decías: es que él quiere servir porque él tiene el deseo de servir. Nunca se me olvida un testimonio, porque era los momentos el especial para el Señor. Era si alguien tenía un testimonio, si alguien quería cantar para el Señor, o si tú hacías malabares, así como en el círculo, querías dar aquí, ven adelante. Tú te subías a la tarima y comenzabas. De esa iglesia vengo yo. Y nunca se me olvida una señora, una hermana de la iglesia, que ella siempre contaba el mismo testimonio. Parece que en la semana tenía problemas a nivel cognitivo y se le olvidaba que ya lo había contado el testimonio, y volvía y contaba el mismo. Ya tú sabías, te sabía el testimonio de memoria. Y ella se subía a la tarima: yo tengo un especial para el Señor. Y decía: la semana pasada me llegó una visita a la casa y yo no tenía nada que ofrecerle de comer a la visita, pero me acordé que tenía unas habichuelas que estaban dañadas en la nevera, y yo saqué las habichuelas que estaban dañadas y yo le oré a las habichuelas y el Señor sanó a las habichuelas. Y tú decías que uno por ahí decía: gloria a Dios, y otro por ahí decía: aleluya. Y le di a las habichuelas, le serví y se la comieron con un gusto. No se sabe qué pasó después con la gente que se comió las habichuelas. Pero esas eran las cosas que yo escuchaba en la iglesia. Y te puedo contar anécdotas y anécdotas y anécdotas que yo viví en la iglesia de Cristo. En los 25 años, hoy, precisamente un día como hoy, estamos de aniversario en nuestra iglesia que fundamos en Venezuela. Hoy está cumpliendo 23 años la iglesia en Venezuela. La fundamos entre mis padres y yo, y está cumpliendo 23 años. Así que siéntase satisfecho, siéntase feliz y en gozo, porque su semilla llega hasta Venezuela. Su semilla sostiene la iglesia en Venezuela. Amén.
Y imagínate, yo sé, 25 años sirviéndole a Dios, que hemos podido ver cualquier cantidad de cosas. Si no fuese porque uno tiene la convicción de quién eres en Cristo Jesús, pues no estaríamos aquí de pie. Si hubiera sido por las cosas que uno vio, cosas incomprendibles, cosas sin sentido, cosas quizás que pudiéramos decir, bueno, pero ¿será que Dios está en eso que se está haciendo? También Dios nos prueba la fe en esto. Y si hubiera sido por todas esas cosas, nunca yo hubiera tenido el deseo de servir. Al contrario, cuando yo veía ese tipo de cosas, mi deseo de servir era aún mayor. Porque decía, alguien tiene que entrar ahí a hacer las cosas con excelencia. Y si no hay nadie que las haga con excelencia, yo voy a ser el primero. Y ese fue lo que más pasión colocó en mi corazón por servir a Dios. Donde había una necesidad, ahí estaba yo. De hecho, les he contado muchas veces que la autoridad que tengo para ser pastor en una iglesia no me la dio el instituto teológico. Yo tengo la licenciatura en teología. Y eso no me da a mí la autoridad, porque cualquier persona puede estudiar teología. Usted lo puede hacer en un seminario online, se inscribe y estudia teología, y ya en 2 años, 3 años, 4 años, 5 años usted se gradúa y tiene su título de teólogo. Pero eso no te hace pastor, eso te hace teólogo. Hello. Eso te hace es teólogo, no pastor. Mi autoridad en el pastorado está en que yo serví en la iglesia en todas las áreas que usted se puede imaginar. Nómbreme una sola, y ahí te diré, yo serví allí. Cualquier área que se te ocurra, te podré decir, yo serví en esa área. Y no 1 semana, 2 semanas, serví y fui encargado y dirigí muchísimas áreas dentro de la iglesia. Y eso fue lo que me dio a mí la destreza para yo poder ser pastor, porque ser pastor no es pararse aquí a predicar. Eso también lo hace cualquiera. Pastorear, tienes que tener un nivel de gerencia. Por eso yo soy empresario. Tengo 4 empresas. Soy un hombre de negocios. Entonces yo manejo la iglesia como una empresa, aunque no es una empresa. Entonces el nivel de servicio que nosotros desarrollamos es cuando tu pasión está enfocada en la necesidad. Hello. Tu deseo de servir debe estar enfocado cuando tu pasión está mirando la necesidad. Porque todos quisieran servir desde esta plataforma. Pero cuando servimos desde el lugar donde no nos ven. Mira, nunca se me olvida, cuando yo comencé a dirigir la alabanza, en nuestra iglesia, recuerdo que hicieron 24 horas de adoración continua. Es decir, durante 24 horas se mantenía la oración. Y resulta que a mí me llaman de administración. Yo en ese entonces, ¿verdad? Yo quería ser un cantante cristiano. Imagínense, ese era mi sueño. Yo decía, yo voy a sacar un disco, y yo componía canciones y tenía una banda cristiana. En aquel entonces yo tenía un pianista que era de una iglesia, un baterista que era de otra, y teníamos una banda cristiana. En la iglesia alguien como que se enteró, y como eran 24 horas de adoración, a mí me llamaron para decirme, queremos que participes en las 24 horas de adoración. Y yo grité, ¡yes! ¡Amén! Y llamo a los músicos y les digo, señores, nuestro día llegó. Tocaremos en la iglesia. Para nosotros tocar, la banda tocar en la iglesia, eso era como que si yo estuviese en Viña del Mar. Era algo así, como que yo fuese a tocar en Viña del Mar y me fuesen a dar la gaviota de oro, no sé, el águila de oro. No llegó ni a colibrí, pero bueno. Resulta que los muchachos de la banda me preguntan, ¿y a qué hora nos toca? Y yo dije, buena pregunta. No pregunté. Y llamo a la iglesia y les pregunto, ¿a qué hora nos toca? A ustedes les toca a las 3 de la mañana. Pero aunque usted no lo crea, yo me emocioné más.
Porque yo dije, a esa hora va a haber la iglesia encendida, la iglesia que ora, la iglesia que clama, la iglesia que busca a Dios. Escucha. Y resulta que nos tocaba después de un cantante cristiano. Era un cantante que estaba y nos tocaba después a nosotros. Y yo así emocionado, y ya nos toca, y la iglesia estaba llena. Yo dije, aleluya, ahora es el momento. Y de repente, bueno, terminan la otra banda y nos vamos a montar nosotros. Y yo veo que la gente comienza a irse. Yo no, eso es un break que están tomando. Fueron al baño, fueron a comerse algo, fueron a buscar café. Y arrancamos y nos dice la persona de producción, arranque. Pero no hay nadie. Sí, no hay nadie, se fue. Y la gente, no hay nadie, les toca. Son 24 horas, les toca a las 3. Tienen 2 horas. ¡2 horas! No hay nadie. ¿Y sabes qué me dijo la persona de producción? Me dijo, ¿ustedes vinieron a cantarle a la gente o vinieron a cantarle a Dios? Y me ubicaron. Fue una pastilla de Ubicatex de 30,000 miligramos. Yo dije, ¿es verdad? Y ahí le dimos, hicimos el concierto para Dios entre nosotros. Pero ahí entendí un principio del servicio, que está en el libro de Mateo capítulo 20, verso 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mire, servir a Dios va mucho más allá de una actividad dentro de la iglesia. Se trata de un estilo de vida. Diga conmigo, un estilo de vida. Servir es un estilo de vida. Y va mucho más allá. Realizar una actividad una asignación dentro de la iglesia forma parte del servicio, pero no necesariamente eso sea servir a Dios. Se lo dije que se le fue la emoción. La gente cree que estar dentro de anfitriones es servir a Dios. La gente cree que estar en seguridad es servir a Dios. La gente cree que estar en la alabanza es servir a Dios. No, eso forma parte de tu servicio al Señor. Pero servir a Dios no es venir y cumplir con un horario dentro de una congregación. Servir a Dios es parte de tu vida. Porque en el servicio a Dios nosotros entendemos el punto número 1 de la revelación más grande del servicio. Y es que usted no viene a servir a la iglesia porque usted es la iglesia. Se los dije. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres la iglesia. Si nosotros salimos de este edificio, esto simplemente es un edificio vacío. Esto es el templo, esto no es la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice que Dios no habita en templo hecho por manos humanas. Dios habita en nuestros corazones. Y como somos nosotros los corazones donde Dios habita, el templo de Dios, la iglesia de Dios, soy yo. Diga conmigo, soy yo. Algunos son iglesia, otros son catedral, pero en fin, somos templo de Dios. Somos templo de Dios. Entonces, si yo sirvo en la iglesia, ¿dónde más debo servir? ¿En mi casa? ¿En mi trabajo? ¿En la universidad? Donde quiera que yo vaya. ¿Sabes por qué? Porque me ha tocado lidiar con muchas personas que sirven en la iglesia y como es jefe en una empresa maltrata a sus empleados. Y he tenido que estar ahí delante de personas que insultan a su esposa, insultan a sus hijos, insultan a sus empleados y el domingo lo ves aquí sirviendo. Entonces tú no estás sirviendo al Señor, tú estás cumpliendo un horario con una asignación dentro de la iglesia.
Se agotaron los amén. Entonces, ¿de qué sirve de que tú cumplas una asignación? Pero te voy a explicar por qué sucede esto. Te voy a dar la revelación de por qué esto ocurre, porque no es tu estilo de vida. Porque cuando una persona sirve a Dios en cada segundo de su vida, es porque esa persona está viviendo agradecido y agradecida con lo que Dios ha hecho en su vida. Cuando a ti se te revela lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, entonces se te va a revelar lo más importante. Es que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y yo entendí que si Jesús dio su vida por mí en la cruz del Calvario, yo le daré mi vida a Jesús por el resto de mis días para servirle a Él y servirle a la gente y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Esa es la revelación más grande del amor de Dios en nuestras vidas. Vivir constantemente agradecido. Servir a Dios es decirle a Él: gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que haces y gracias por lo que harás. Porque lo que Dios hace en tu vida, ¿sabes en qué va a repercutir? Va a repercutir en tu familia, en tus hijos y en tus generaciones. Cree tú, dice la palabra, y tu casa será salva. Cree tú y tu casa será salva. Lo más difícil para las personas entender el principio de servir es que no se trata solo de cumplir un horario dentro de la iglesia. La iglesia es un lugar llena de personas diversas, de personas diferentes, de diferentes lugares, que nos reunimos en este lugar para orar, nos reunimos para adorar a Dios y nos reunimos para escuchar la palabra de Dios. Y por eso la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Y si la fe viene por el oír, se tiene que escuchar bien. Por eso nosotros tenemos un ingeniero en sonido que no es ningún chapucero, que tiene una vasta experiencia y un currículo bastante amplio, y él entrega su vida y nosotros lo honramos a él por muy debajo de lo que realmente vale, pero él entiende que lo que él recibe como pago en una iglesia, como cada músico y como cada persona que trabaja aquí en un horario laboral, que es parte de mi servicio al Señor. Y no es cualquier persona, porque a Dios se le da con excelencia. Gracias por su entusiasmo. Mire, muchas veces los cristianos piensan: ay, me gustaría ser líder en la iglesia. Me gustaría algún día estar ahí predicando la palabra. Me gustaría algún día estar ahí tocando en la alabanza. Y a noble función aspiran. Es un buen deseo, no es un mal deseo. El problema es que está mal fundamentado. Porque aquí hay que entender la diferencia entre ser y hacer. Ser versus hacer. No puedes hacer si primero no eres. Y aunque te suene muy coaching la frase, es una realidad. Es un principio de identidad. Diga conmigo, identidad. Si no sé quién soy, tampoco sé cómo funciono. Si no sé quién soy, no sé cómo funciono. Para tú entender la creación, debes conocer al Creador. Hello. Porque la creación obedece al Creador. La creación responde al Creador. Cuando te conectas con la creación, te conectas con el Creador, porque el Creador fue el que creó la creación. Hello. Por eso cuando Jesús está en la barca con Pedro, Pedro le dice: he pescado toda la noche y no he logrado pescar nada. No porque tú me digas que tire las redes va a suceder algo, porque yo soy Pedro, yo soy pescador, yo soy profesional, yo sé lo que hago. Y tú, Jesús, eres bueno predicando. Dedícate a predicar y yo me dedico a pescar. Esa es la nueva versión Carlos León de la Biblia. Pero Pedro le dice a Jesús:
porque eres tú, echaré las redes. No porque él creía, lo hizo porque era Jesús. Y aquí se cumple el principio de que la creación obedece al Creador. Cuando los peces que estaban ahí en el mar, que tenían la orden de Jehová de no moverse cuando Pedro echara las redes, cuando vieron que fue Jesús el que estaba ahí arriba en la barca y ordenó que lanzaran las redes, ahí los peces dijeron: muchachos, a morir con dignidad, porque es el maestro que echó las redes. Y ¡guau! Se fueron ahí toditos a las redes. ¿Se entiende el principio? Entonces, para tú hacer, necesitas primero ser, es decir, saber quién eres en Cristo Jesús. Tu identidad en el Señor. Estás muy preocupada y estás muy preocupado por alcanzar el éxito en la vida. Ay, yo quiero ser exitoso en los negocios, quiero ser exitosa en esto que hago. Estudié muchos años para hacer esto y para hacer aquello. Y eso está bien, no está mal, pero déjame decirte algo. Nunca encontrarás el éxito hasta que no sepas quién eres en Cristo Jesús. Y mucha gente que tiene el buen deseo de servir al Señor y el buen deseo sin la madurez espiritual está enfocado en el hacer. Por eso la madurez espiritual te indica quién eres en Cristo Jesús para luego saber cómo vas a hacer. Te lo explico de esta forma. Una de las tantas veces que me pasó en esta ocasión con la alabanza, hace muchos años yo necesitaba un guitarrista. No teníamos guitarrista. Y recuerdo que una persona que apenas comenzaba a venir a la iglesia se me acercó y me dijo: pastor, yo me enteré que usted necesitaba un guitarrista. Y déjeme decirle, yo soy profesor de guitarra, yo toco con esta banda en el mundo y soy un guitarrista muy preparado. Yo quiero servir y yo quiero estar ahí, quiero apoyarlo y quiero darle la mano. Pregunto, ¿su deseo era malo o era bueno? Era bueno. Pero recuerda que la neurociencia nos enseña que detrás de toda mala acción hay una buena intención. Aunque su intención estaba buena, y en algunos casos en la inmadurez del líder, en la inmadurez pastoral que puede haber, cualquiera le dice: gloria a Dios, estábamos necesitando y tú eres la respuesta de Jehová de los ejércitos, aleluya. Mañana comienzas a tocar el alabanza. Y por eso tú ves algunos videos, unos files del worship, donde de repente tú ves ese tocando la Macarena y ¿cuántos alaban al Señor? ¿Por qué pasa esto? Cuando ese joven se me acercó y me dijo esto, yo le dije: te agradezco profundamente tu deseo de servir. Espero que ese deseo se mantenga por los años, pero ahora me preocupa más tu crecimiento espiritual a que toques ahí en la alabanza. Así que gracias. Si la persona no tiene madurez, va a percibir esto como un rechazo. Y no es un rechazo, es cuidar su vida espiritual. Les dije, el momento va a llegar, pero por ahora enfócate en crecer. Enfócate, me interesa que tu matrimonio crezca, me importa que tú conozcas más a Dios, me importa que tengas una relación con Dios, porque de nada sirve que toques la guitarra en la alabanza y no tengas una relación con Dios. ¿Qué vas a dar? ¿Qué vas a dar? Por eso primero tengo que saber quién soy para luego conocer cuál es mi asignación. Y ciertamente hay formas de servir y diferentes escenarios donde servir según mi condición espiritual y mi madurez espiritual. Por eso hay mucha gente que tiene muchos años y todavía no sirve. Y te voy a explicar por qué. La gente dice: ¿cómo uno se convierte en un líder? Esas son las preguntas. Ya estoy como los TikTokers. Mucha gente me pregunta. Y es mentira, porque nadie le pregunta nada. Va a buscar view. Pero en mi caso es verdad.
Mucha gente me pregunta, pastor, ¿y la escuela de líderes? Pastor, ¿y la escuela de mentoreo? Pastor, que yo quiero ser un líder. Cuando le diga el precio de la escuela de líderes, se van a revolcar ahí en el piso. ¿Cuánto? ¿No quiere ser líder? Pague. Conocimiento vale. Nadie dijo amén. ¿Tú viste eso? Cuando le dije, si fuera gratis, hubieran gritado todo el mundo amén. Entonces, vehículo Mazda de color negro es ofrendado a la iglesia. Muchísimas gracias a la persona que nos ofrendó el carro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Todo el mundo se pregunta, ¿cómo puedo ser un líder? Lo primero es que la Biblia enseña que cuando queremos desarrollar un liderazgo espiritual, es algo noble que usted desea. Es bueno desear ser un líder dentro de la iglesia. No es un mal deseo. No es un mal deseo, es buen deseo. Sin embargo, antes de que podamos aspirar a semejante autoridad, necesitamos preguntarnos por qué queremos una posición de liderazgo. ¿Cuál es la motivación? Si es que deseamos liderar para representar una vida de madurez espiritual, para enseñar carácter espiritual y para modelar la vida de Jesús a las personas, pues muy bien, eso es una buena motivación, eso es un buen deseo y es noble, porque es lo que enseña las cualidades de un líder. Ser cada día como Jesús. Y Jesús fue abnegado. Jesús se negó a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Te pregunto, ¿estarías dispuesta a negarte a ti mismo para servir a Dios? No me diga que sí, si no lo vas a hacer. Porque Dios te toma una foto y después cuando le dice, ay Señor, estoy muy ocupado, sí, mira, quita la foto cuando dijiste que sí. Hello. Mire, un buen carácter, y es de lo que siempre he enseñado y de lo que siempre enseñaré. Moriré enseñando esto. El carácter espiritual. Yo no me considero un hombre perfecto. Y ustedes saben que yo les hablo siempre desde mi vulnerabilidad. Les hablo de mis errores, les hablo de mis debilidades, porque el apóstol Pablo, quien escribió casi todo el Nuevo Testamento, habló de sus debilidades. Y dijo que queriendo hacer lo bueno no lo hace, termina haciendo lo malo que no quiere. Porque es la lucha interna de cada ser humano. Yo no me voy a presentar nunca jamás como un ser perfecto delante de la iglesia. Jamás. Pero sí Dios conoce mi corazón y sabe que lo amo tan profundamente que mi pasión y mi deseo por obedecerle, por honrarle y por servirle está mucho más alto que mi posibilidad de caer. Vamos aumentando los amén un poco. Y como no pretendo presentarme perfecto porque no lo soy, y en la tierra, en el globo terráqueo, en todo el planeta, no hay un solo ser humano perfecto. No puedo yo pretender serlo. No tengo una vida perfecta, no tengo un matrimonio perfecto, no tengo hijos perfectos, no tengo una vida perfecta ni un ministerio perfecto. El único perfecto aquí en mi vida es Dios. Dios siendo perfecto, gobernando la vida de un hombre imperfecto. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Pero, diga conmigo, pero el carácter sí lo voy a modelar. Porque el carácter está por encima de los deseos carnales. El carácter está por encima de las emociones. El carácter está por encima de lo romántico de la vida. Y tu deseo, por más noble que sea, si no cumple los requisitos que la palabra de Dios exige, entonces no puedes dar un paso más hasta que no seas probado en tu carácter. Por eso un buen carácter es prerequisito para tu liderazgo espiritual. Es importante ser un buen padre. Es importante ser un buen esposo o una esposa. Es importante ser un buen hijo. Es importante ser un buen jefe y ser un buen empleado.
Porque ahí en ese lugar que no es la iglesia, que no es el templo, es donde Dios te va a usar para que otros quieran conocer al Señor. ¿Quieres liderar para moldear el carácter que honra a Jesús? Pues esa es la motivación correcta. Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará a otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Y termina con esta oración: no se puede servir a la vez a Dios. Yo pensé que iba a decir al diablo. Preste atención. Dice la palabra: no se puede servir a Dios y a las riquezas, porque hay gente que abandona su asignación por ganar más dinero. Hay gente que abandona su propósito para que le vaya mejor en el negocio. Precisamente, si quieres que te vaya bien en el negocio, entonces tienes que servir a Dios primero. Gracias por ese amén que salió por ahí. Este es el principio, correcto. Tengo 25 años de experiencia. Que solamente servir a Dios, negarte a ti mismo, eso quiere decir incluso hasta abandonar lo más preciado que tengas en la tierra. Por eso te dije, no digas que sí. Si no estás dispuesto o no estás dispuesta a dejar lo más preciado que tienes por servirle a Él. Porque está escrito en su palabra: quien no deja padre, hermanos, hijos, hijas, tierras, no es digno de ser mi discípulo. ¿Se desmayaron o qué pasó? Mira, te quedaste calvo ya del tiro. Porque la gente te puede ver ahora y decirte: wow, qué bien te va, mira qué lindo cómo sirves al Señor, qué bien predicas, mira cómo Dios te ha bendecido, mira lo que Dios te ha entregado, qué lindo, qué hermoso es el Señor, amén, aleluya. Sí, pero no conocen tu historia, no conocen las cosas que tuviste que negarte, las cosas que tuviste que decir: esto lo voy a sacrificar. Mi hijo menor estaba recién nacido cuando Dios me dice que saliera de mi país. Y a mí ni se me ocurrió decirle al Señor: ¿y qué vamos a hacer con mi hijo pequeño? ¿Tú lo vas a mantener? Dios me dijo: sale. Y yo dije: amén. Pero en el camino recogí la maleta y ya estaba en el aeropuerto. Dios me dijo que me fuera. ¿Cuán dispuestos estamos a eso? En el camino de mis 25 años yo he tenido que sentar a personas para decirle: mira, yo quiero ofrecerte la oportunidad de que sirvas al lado mío y además de eso te voy a pagar. No sé, pastor. Tendría que pensarlo. Te voy a pagar para que sirvas al lado mío. Y te voy a pagar el doble de lo que estás ganando ahora. Y yo dentro de mí digo: a mí nunca me ofrecieron eso. Y yo lo hacía de gratis. Entonces, ¿cuán dispuestos estamos nosotros a negarnos hasta nosotros mismos por servir a Dios? Vaya a mi history. Si usted no me sigue en Instagram, está en pecado. Y vea un video que subí de una joven cantando en portugués. Si eso no te saca las lágrimas, no sé qué cosa la hará. Pero la canción habla de: estamos preocupados por crecer entre nosotros mismos. Estamos preocupados por hacer actividades y actividades y actividades y actividades. Mi hombre carnal, el que es bruto, el cavernícola, cuando tengo reunión de hombres, yo vengo y digo: wow, está la mitad del escenario vacío. Digo: me dan unas ganas de irme para mi casa, porque yo tenía unas ganas de quedarme durmiendo hoy.
Y hay gente que no vino porque estaban cansados. Y yo digo, no puede ser. Déjenme sonreírle para que no piense que yo estoy quillado. Digo, no puede ser. Si yo era de los que abría la iglesia de lunes a lunes. Pero Dios quiere ver gente abnegada, pero hay gente que quieren ser bendecidos y quieren que Dios lo bendiga, pero ay, yo llegué muy cansada hoy del trabajo. Yo lo veo online. Y ojo, yo no estoy diciendo que es malo estar cansado del trabajo y que no puedas darte la oportunidad de un día no ir a la iglesia. No estoy hablando de eso. Si usted es una persona entendida, usted sabe de lo que yo me refiero. Usted sabe porque la necesidad de servir a Dios está por encima de mis deseos naturales. Eso es como el gimnasio. Estás cansado, pero cuando te acuerdas la mensualidad que tú pagas en el gimnasio, dices, no, espérate, yo voy a la hora que sea, pero tengo que ir al gimnasio porque estoy pagando mucho dinero. Y cuando vas, estás cansado, estás cansada, vas y el entrenador te saca la gota gorda ahí en el gimnasio. Dios bendiga a los entrenadores. Y cuando sales del gym, sales con más energía de la que entraste. Y si eso es a nivel físico y natural, imagínate lo que Dios hace cuando tú te esfuerzas en venir a la congregación y sentarte a adorar a Dios y escuchar su palabra. ¿Cuánto más no puede hacer tu Padre en el momento de tu mayor agotamiento, en el momento de tu mayor cansancio? ¿Sabes qué me dijo Dios en Barranquilla este año que fui? Vino el profeta Jehaizer, ustedes lo conocen. Y yo estábamos sentados en una reunión donde ya yo había predicado y le tocó predicar a él. Y él vino donde mí con mirada de profeta, rostro de profeta, tumbado de profeta. Y vino detrás de mí y me abrazó y me dijo, te he visto subir al altar cansado, agotado, deprimido, triste, y en tus fuerzas ya no aguantas más, pero me has sido obediente y te he hallado aprobado, dice el Señor. Yo dije, ya puede venir Cristo. Por eso, iglesia, necesitamos examinar nuestros corazones. ¿Quieres ser líder porque quieres tener poder y porque quieres tener influencia? Respuesta equivocada. Porque en 25 años he visto personas que quieren liderar para hacer negocios personales. He visto gente que quieren tener influencia dentro de una iglesia para poder tener influencia sobre las personas y poder manipularlas. He visto gente que lo único que hacen es pedir dinero prestado dentro de los grupos de hogares porque saben que es un sitio vulnerable. Por eso primero tenemos que ser antes que hacer. Y para eso se necesita un proceso de madurez espiritual y de carácter. ¿Te imaginas a un pedófilo sirviendo en el área de niños cuando no sabes quién es ni de dónde viene y está cuidando a tus hijos ahí creyendo que están seguros, pero es un pedófilo? Y esto habrá que cortarlo en la transmisión porque si no nos van a clausurar el YouTube. Por ahí no se puede decir esa palabra. ¿Te imaginas? ¿Te das cuenta la importancia? Y te voy a dar la revelación más poderosa. Porque la gente que quiere ser líder busca promoción y busca reconocimiento personal que no se lo dan en ningún otro lado. Y como ven que la iglesia es vulnerable, al menos otra, porque esta no.
Mire, yo soy oficial militar retirado. Mi padre es militar. Ya usted sabrá la formación que yo tengo. Y yo predico y yo tengo mi radar. Yo sé lo que está pasando ahora mismo allá atrás de la esquina, detrás del camarógrafo que está allá. Me decían en el ejército, mi apodo era Ojo de Águila. Y eso es lo natural. Ni te cuento lo que el Espíritu Santo me muestra. Aquí hay policías infiltrados. Yo tengo la Interpol aquí adentro. Ríase, pero es verdad. Cuando alguien sirve, lo primero que se le pide es su cédula, su pasaporte, y le hacemos un escáner. Porque aquí no me van a servir gente loca. Son la vida de las personas que están en riesgo. Estamos trabajando con gente. Esta es la labor más difícil que hay. Usted no trabaja en una fábrica de mayonesa. Usted no sirve en una fábrica de ketchup. Es con personas que estamos trabajando. Lo más difícil es trabajar con personas. Nunca menosprecie el liderazgo espiritual. Diga conmigo, hay requisitos. Y los requisitos son bíblicos. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 1. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, y aquí la palabra obispo, aunque en la Biblia no aparece en ninguna parte la palabra líder o liderazgo, el obispo es lo que se conoce como líder. Porque el significado de la palabra obispo es aquella persona que lidera algo dentro de la congregación, dentro del templo de Dios. Eso es un obispo. Y otra versión dice, si alguien aspira obispado, que es liderazgo, entonces tiene los siguientes requerimientos. Dice, a noble función aspiran. Porque usted no está aspirando a otra cosa que nada más a algo bueno, a algo provechoso, edificante para ti. Pero ningún niño de 10 años usted lo ha visto entrar a la universidad. Así que el obispo debe ser como intachable. Póngale pausa allí. Y vamos a desmenuzar el texto bíblico. Voy a funcionar hoy. Voy a fluir hoy como maestro, no como pastor. Hace años, muchos años atrás, yo estaba evangelizando a un hombre de mucha influencia. Estaba predicándole, nos juntábamos a almorzar, yo lo escuchaba con sus problemas, yo le predicaba. Era mi proyecto. Y yo voy a hacer que este hombre se convierta y vaya a la iglesia. Y después de tantas veces estar con él e invitarlo a la iglesia, por fin me aceptó. Y dije, gloria a Dios. Era un miércoles, recuerdo. Y nos parqueamos y vamos entrando a la iglesia. Y entrando a la iglesia, la joven, que no sé quién era, que estaba en la puerta, cuando lo vio a él, dijo, ¡oh! Y cuando él la vio a ella, dijo, ¡oh! Y yo dije, oh, más oh es oh, oh. ¡Qué problema! Aceleré el paso con él y lo llevé a mi oficina, lo miré a los ojos y le dije, dime, ¿qué es lo que? Y me dijo, yo estaba con ella anoche en un hotel. ¡Oh, oh, oh! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? No la puedo sacar a ella de la iglesia, jamás, imposible. Pero sí la tengo que sacar de
Servir, claro, claro. Sentarme con ella y decirle, ¿necesitas ayuda? Estás en el mejor lugar, gracias a Dios. Estás en la iglesia y este es el lugar para tú sanar esa debilidad que tienes. Te vamos a ayudar. Y a él decirle, cabezón, tú eres casado, papito. No hagas eso porque yo mismo te voy a meter preso. ¿Se da cuenta por qué no podemos servir cuando no tenemos identidad? Pero hay otro extremo. El otro extremo es que no, yo no quiero servir porque es que todavía no estoy listo. No, no es que tú no estás listo, es que no quieres abandonar tu pecado. Diga conmigo, habla Jehová. Mire, ese habla Jehová es de la época mía, de antaño. Siempre había uno en la iglesia que cuando el pastor soltaba una, gritaba de allá, ¡habla Jehová! Y muchas veces es a él mismo que Dios le estaba hablando. Intachable. Esposo de una sola mujer. ¿Seguimos o nos paramos aquí? Mire, le voy a contar algo. Qué lástima que estamos transmitiendo. Cortamos la transmisión para los que no vinieron. ¿Sí? Los que no quisieron venir, no, mentira, no la corte. Hace muchos años, en los años 90, salió una corriente doctrinal en una iglesia en Miami. Esta iglesia comenzó a doctrinar conforme al Antiguo Testamento y no al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay momentos en la historia donde el hombre tenía 2 y 3 doncellas. Cualquier hombre con un solo cc de entendimiento sabría que en este tiempo eso no funciona. Hicieron una doctrina de eso, tanto que el pastor tenía su harén. Qué lindo, ¿verdad? La iglesia estaba llena de hombres, la primera iglesia que se llenó de hombres. Imagínate. No hay nada más peligroso, una posición de poder y de influencia con falta de carácter y sabiduría. No es que tú no peques, porque todos pecamos. Pero dice la palabra que el que se arrepiente de su pecado alcanzará misericordia y buscará ayuda para sanar su pecado, para sanar su debilidad, no su pecado. El pecado no se sana. Es tu debilidad la que se sana. Pero cuando ves los prerequisitos para el liderazgo, la misma palabra en el Nuevo Testamento te dice, ¿esposo de qué? ¿Se cayó la doctrina? En este fundamento bíblico se cae la doctrina. Y todas las iglesias que salieron debajo de esa cobertura, todas, tengo amigos, todas las iglesias que salieron de esa cobertura han fracasado en esa área. Luego dice, moderado, sensato. ¿Usted sabe qué significa la sensatez? Cuando yo estoy en el tráfico manejando y pongo parking. Mira, me pasa. La semana pasada, por ahí anda mi hijo mayor. Veníamos para acá, para la iglesia. No, ¿qué semana pasada? El domingo. El domingo. Yo voy en un lugar que es una sola vía. Y de repente, ¡fua! Un carro entró a toda velocidad en vía contraria y yo le clavo la bocina. Le digo, ¡meh! Porque yo no sé si él me está viendo.
Y como viene en sentido contrario, no sé si está borracho, si está drogado, qué sé yo. Le toco la bocina y el hombre y me pega la bocina y yo me quedo tranquilo conmigo, hiperventilando. Mi hijo baja el cristal, en vía contraria, y el hombre echa para atrás, ¡pam! Y se baja del carro. Y yo, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Pero yo me imaginaba una escena, no sé, de Deadpool. La primera. Una escena de Deadpool. Y yo veía, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho. Yo estoy tranquilo con mi mano en el volante. Él se baja y veo que abre el capó. ¡Pah! Y le digo, hermano, no tienes que alterarte, le digo yo. No, mala mía. Yo digo, Señor, ¿me escuchaste? Mala mía. Y yo, no, yo te digo porque le dejaste la bocina pegada y manejaste muy agresivo. No, por eso abrí el capó, la capota del carro, porque me falló el carro, no sé qué es lo que le pasa. Yo dije, gracias a Dios. ¿Tú te imaginas que ese hombre yo le hubiera hecho 4 palabras y cuando llega aquí me lo encuentra aquí entrando a la iglesia? Es que andaba rápido para allá a la iglesia. Eso es sensatez. Saber que puedes reaccionar de la forma incorrecta porque eres ser humano y no lo haces. De nuevo, habla Jehová. Respetable. Mira, podemos amanecer aquí contándote anécdotas de gente que he tenido yo que sentarme. Un jefe que tiene 3 empleados, los 3 empleados me llaman, todos vienen a la iglesia y este que es el jefe en la empresa le dice buena. Y en la iglesia él es el líder espiritual de ellos. Hasta que ellos me llaman y dicen, pastor, no aguantamos más, este hombre nos insulta, nos dice de todo, yo no puedo verlo ahí después de la iglesia adorando porque es el mismo tipo que me está insultando en el trabajo. Y quiere liderazgo. Por eso la Biblia dice que digan toda clase de maldad en tu contra, siempre y cuando sea mentira. Siempre y cuando sea mintiendo. Hospitalario, capaz de enseñar, fíjese, capaz de enseñar. O sea, quiere decir que el liderazgo incluye que usted tenga conocimiento bíblico, que usted se sepa la Biblia, que usted sepa responder a las preguntas que cualquier persona te pueda hacer. No debe ser borracho ni pendenciero, no hay que profundizar aquí, ¿verdad? Ni amigo del dinero. También me ha tocado. El líder que le pidió dinero prestado al que comenzó a venir a la iglesia y no le paga y tiene que venir papá pastor a solventar el lío que cometió el líder, pagarle de mi dinero a la persona porque lo necesita, es su dinero, y escuchar que un líder me diga, yo como nunca me cobró, yo pensé que no necesitaba el dinero. Por eso tengo prohibido acá en Global que líderes pidan dinero prestado, que líderes hagan negocio dentro de la iglesia. Si usted conoció a ese empresario dentro de aquella iglesia y usted es un líder, usted tiene prohibido hacer negocio con esa persona. Porque he visto familias irse de la iglesia por un mal trabajo que le hizo una persona de acá de la iglesia. Y he tenido que perder familias por el mal manejo de alguien que lidera. Por eso no puede ser amigo del dinero.
sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Esta es la parte más linda. No debe ser. No lo digo yo, lo dijo Pablo. El apóstol Pablo lo escribió. No debe ser un recién convertido. Otra versión dice, no debe ser neófito. No debe ser un recién convertido. No sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Mira cómo lo compara. ¿Qué es decir? Que Pablo nos está enseñando que una persona que recién está comenzando a la iglesia y comienza a servir inmediatamente, es muy probable que caiga en la misma tentación que cayó el diablo, que se creyó más que Dios. ¿Le llegaron? Entonces, yo lo recibo en la iglesia. Le enseño la Biblia. Lo preparo. Lo capacito, lo formo, lo unjo como líder. No, ¿qué se va? Ahora él sabe más que yo. Y le dice a los demás que yo no estoy haciendo el trabajo bien. Al que lo formó, al que le enseñó la palabra, al que lo acercó a Dios. ¿Sabes cómo yo le llamo a esto? No eres tú, yo te estoy usando de ejemplo. Tú tienes un peinado buenísimo, ¿eh? ¿Tú sabes cómo yo le llamo a esto? El adolescente espiritual. Porque solo los que han tenido adolescentes saben a lo que yo me refiero. Esta mañana le estoy cambiando las cuerdas de la guitarra a mi hijo pequeño. Ariel, el guitarrista, le da clases a mi hijo de guitarra. Y yo le compro las cuerdas, le digo, mi amor, esas cuerdas ya están oxidadas, hay que cambiarlas, porque desafina la guitarra. Cogemos las cuerdas, la guitarra, la acuesto, le voy a cambiar las cuerdas. No, así no se hace. ¿Cuántas cuerdas has cambiado tú? No, ninguna, pero yo puedo llamar a Ariel para que él me diga. No, pero él me lo está diciendo con el buen sentido. O sea, él quiere ayudarme. Y le digo, no, así no es, al revés. El verdadero líder calla, observa y aprende. El verdadero líder calla, observa y aprende. Calla, observa y aprende. Calla, observa y aprende. Calla, observa y aprende. Amén. Le dije, calla, observa y aprende. Ra, 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 clink, 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 clink. ¿Aprendiste? Esto pasa en todas las áreas. Pasa en TNT y pasa en la vida real y pasa en la iglesia. Entonces no puede ser un recién convertido porque va a caer en la misma tentación que cayó Satanás. Satanás era llamado Luzbel, era su nombre. ¿Sabes qué significa Luzbel? Ángel de luz. Lo que quiere decir que Satanás era el ángel más hermoso que había en el cielo. Lucifer, Luzbel, significa ángel de luz. Si usted quiere decirle Lucifer a alguien creyendo que lo está insultando, le está diciendo ángel de luz. Luzbel, ángel de luz. ¿Y qué pasó con Satanás? Que como era el ángel más hermoso de todos los ángeles, quiso ser igual a Dios.
No importa quién sea tu autoridad, pero nunca serás mucho más que la autoridad que Dios puso en tu vida. Nunca. Yo le enseñé las 4 primeras notas de guitarra a mi hijo y ahora él me quiere enseñar a mí a poner la cuerda de la guitarra. El adolescente espiritual. Esto pasa, es muy común. No importa cuánta edad tengas, vas a caminar como un adolescente espiritual cuando tienes primero la posición antes que el liderazgo. Perdón, al revés, cuando tienes el liderazgo antes que la posición. Porque la posición es el primer nivel, de ahí te tienes que ganar el liderazgo. Dice, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia. Y esto pasa mucho, los de afuera hablan bien y los de adentro. Para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. ¿Sabes cuál es el peor error a la hora de desarrollar tu liderazgo? Es creer que tu liderazgo está solo enfocado en la plataforma. Es creer o pensar que para ser un líder, hay gente que me ha dicho, el pastor me invitó a predicar, llegó mi hora, he esperado tanto por este momento. Yo, ¿what? Y no lo está diciendo en mal sentido, lo está diciendo en buen sentido. Pero te das cuenta en ese preciso momento que la inmadurez todavía está en su corazón. Porque venir aquí a predicar lo puede hacer cualquiera. Hello. Y Jesús habló de eso. Mateo 6:5. Cuando oren, no sean como los hipócritas. Jesús no tenía filtro. Jesús no tenía filtro. Y los hipócritas estaban enfrente de Jesús ahí, en el sermón. Yo me imagino a Jesús diciendo, cuando oren, no sean como los hipócritas. Y mira lo que dice Jesús. Jesús los desvela delante de la gente, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Y luego en Santiago 3:1 el apóstol Pablo dice, hermanos míos, no pretendan mucho de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Escribía en mi Instagram en estos días, a quien más se le da, más se le exigirá. Si no quieres que Dios te exija, dile que no te bendiga mucho. Josué 24:16. En un momento crucial del liderazgo de Josué, y con esto termino, la banda puede ir subiendo. Josué está teniendo un problema en su liderazgo. Imagínense, Josué es el sucesor ¿de quién? De Moisés. Moisés muere y el liderazgo lo asume Josué, que era el discípulo a quien Moisés entrenó, mentoreó, capacitó y formó. En este caso Josué le salió bien, gracias a Dios. Fue el sucesor de él. Pero entonces el problema no estaba en Josué. El problema estaba en ¿quién? El pueblo, que no aceptaba el liderazgo de Josué porque fueron líderes o formados o mentoreados o pastoreados por Moisés. Y no aceptaban a Josué. Josué lo confronta y le dice, vayamos al 15, vete al 15.
Vete al versículo 15. Dice: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, pues elijan ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del Éufrates, del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes están ahora habitando. Por mi parte, dice Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Fíjese cómo Josué y su familia, respaldando la decisión de Josué, habían desviaciones en el pueblo. Estaban adorando a los dioses de los amorreos. Ellos estaban desviando de la adoración a Dios, a Jehová de los ejércitos. Y Josué los confronta y les dice: decidan servir a quienes ustedes quieran. No se los voy a repetir ni se los voy a decir más, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Mi familia y yo serviremos al Señor. Diga conmigo: mi familia y yo serviremos al Señor. Una vez más, diga conmigo: mi familia y yo serviremos al Señor. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, ponte de pie, iglesia. Mi familia y yo serviremos al Señor. Verso 16. El pueblo respondió: eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podremos servir a otros dioses. Ese proyecto de negocio que tienes es muy lindo, pero ahí no está tu propósito. No estoy diciendo que mañana vayas y lo cierres. No. Ahí no está tu propósito. Eso crecerá según tu asignación. Eso prosperará según tu servicio a Dios. Esa es la gran diferencia. Y te hablo como empresario. Mis negocios caminan y a veces paso 2 o 3 semanas que ni voy a las oficinas, porque ya yo estoy en otro nivel. Y mantengo todos los días mi humildad en el lugar correcto. Ahí, totalmente la toco y le digo: esta es tu posición. Humildad es aquí. Dijo Pablo: no tengas un concepto de ti más alto que el que debes tener, pero tampoco más bajo, sino el correcto. Por eso la palabra dice: fuera de ti nada podremos hacer. Fuera de Dios nada puedes hacer. Fuera de Él nada, ni el negocio más espléndido. A Dios no le importa tu negocio. ¡Oh! Sí, a Dios no le importa tu negocio. Mientras habrán y existirán otros líderes que dicen: Dios va a bendecir tu negocio, Dios va a prosperar tu negocio, aleluya. Veo empresarios, veo empresarias, amén. Pero no vi a Jesús nunca hablando de eso. Jesús dijo: toma tu cruz y sígueme. Se ha distorsionado el mensaje de Jesús. Se ha distorsionado el mensaje del Evangelio. Jesús dijo: quien no deja padre, madre, esposa, casa e hijos, no es digno de ser mi discípulo. Ese es el mensaje que Jesús dijo. Yo no voy a predicar algo para que te sientas bien y salgas motivado de aquí. Yo te voy a confrontar. Porque el reino de los cielos, dice la palabra, lo arrebatan los valientes. Ahí donde estaba yo, en esa casa hogar, en la 30 de marzo, donde no había comida,
donde no había agua, donde no había luz, donde cuando me levantaba de madrugada sentía los ratones que me pasaban por los pies, donde para yo bañarme tenía que recoger el agua en 3 cubetas, que tener una cubeta para los que han pasado necesidad. ¿Saben el valor de una cubeta? ¿Saben el valor de una cubeta? Y yo tenía 3, era bendecido. Tenía 3 cubetas, una para lavarme la cara, otra para bañarme, y ya usted sabe para qué es la otra. Tenía que ir a las 6 de la mañana a la ducha, si se le podía llamar ducha. Era un tubo que salía de una pared de cemento, donde salía un hilo de agua a las 6 de la mañana, porque en ese lugar donde yo estaba no había ni agua ni luz. Yo tenía que cargar mi teléfono y mi computadora en otro lugar. Y cuando bajaban las gotas de agua a las 6 de la mañana, yo llenaba las 3 cubetas, porque tenía que salir al Sambil a buscármela. Porque después de 18 años tener una publicitaria exitosa en mi país, aquí llegué en 0. Y llenaba las 3 cubetas, me iba para la calle y regresaba muchas veces sin comer nada. Y cuando llegaba me quería dar una ducha. ¿Y sabes a quiénes tenía que sacar de la cubeta de agua? ¿Sabes a quiénes tenía que sacar? A las cucarachas muertas que estaban allí. Y con esa misma agua me cepillé los dientes. Con esa misma agua me bañé. A mí no me hable de abnegación. A mí no me hable de que Dios no te está bendiciendo. ¿Qué estás haciendo tú por la gran bendición y el gran tesoro que Dios te dio, que fue la salvación? Estoy en deuda con Dios. Y usted podrá decir lo que quiera. Usted habla porque me habla ahora desde la comodidad, porque yo sé cuántas motos usted tiene, yo sé cuántos carros usted tiene, yo sé la casa donde usted vive. Por eso tú tampoco tendrás nunca nada de eso. Porque no conoces mi historia. No conoces los momentos de soledad. No conoce las veces que le dije que sí al Señor con el mundo en contra. No conoces a lo que yo me he tenido que abnegar, a lo que yo me he tenido que callar, a lo que yo he tenido que soportar por el Evangelio de Cristo. Juzgar es fácil, pero esta posición no es para cualquiera. No es para cualquiera. ¿Qué estás dispuesto por el Evangelio? ¿Qué estás dispuesto a dar por aquel que dio su vida por ti? Suena cliché, suena lindo, suena bonito. No soy ni seré nunca un romántico del Evangelio. No voy a pasar tu mano. No voy a pasar mi mano por tu dolor. Voy a orar por ti, pero te diré lo que tienes que hacer. Y si no lo haces, eso es tu problema. Porque el ser humano es especialista en responsabilizar a otros de lo que le toca hacer. Y cuando ya te digo algo que no te agrada, entonces ya no soy tu pastor, porque te dije algo que no te agrada. Si ese es el corazón que tienes para reaccionar de esa forma, pues no estás apto para el reino de Dios. Su palabra lo dice. Lucas 9:62. Pero Jesús le dijo que después de poner la mano en el arado y miras hacia atrás, entonces esa persona no es apta para el reino de los cielos. No puedes poner las manos en el arado para luego mirar atrás. No importa si has puesto las manos en el arado, tropieces y te caigas y te levantes y sigues avanzando.
Te volviste a caer, te levantas y sigues avanzando. Dice la palabra: 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. Pero ninguno, dice la palabra, que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es digno del reino de los cielos. No está apto para el reino de Dios. Y no está diciendo que no va a entrar al cielo, no se trata de eso, sino está diciendo que no está apto para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que quiere decir Jesús. Que una persona que pone las manos en el arado, es decir, la mano en el arado significa mi compromiso. Yo he hecho un compromiso con Dios. Yo he hecho un pacto con Dios. Y ese compromiso y ese pacto no te dejará caer en la tentación. Ese compromiso y ese pacto no te dejará desviarte de la fe. Ese compromiso y ese pacto no te dejará apartarte del propósito. Ese compromiso y ese pacto te mantendrá los pies en la tierra, pero los ojos en el Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Alguien tiene que decir amén.